¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues vaya situación la que se generó desde ayer por la noche. Comenzaron algunas versiones de la prensa, se consolidó ya el día de hoy por la mañana de que la FAA, esta autoridad aérea de los Estados Unidos, pues había determinado cerrar, ¿no? Cerrar el espacio aéreo del Paso, Texas. No se dijo bien por qué en un principio. Comenzaron las especulaciones, por supuesto, y después decidió abrirlo, literalmente. Comenzó entonces a discutirse que si había sido por un presunto ataque de drones por parte de un cártel mexicano y que el ejército de Estados Unidos estaba enfrentándolo. E incluso Pat Bondi lo señala en su conferencia que estaba llevando a cabo frente a legisladores. Y de repente, pues pasa algo muy particular. Se informa que no fue así, que fue una confusión entre el Pentágono y su contraparte en materia aérea, quienes estaban confundidos, estaban equivocados, no se pusieron de acuerdo, todo para tratar de llevar a cabo ciertos ejercicios como tal. Muchos ha hablado de el clima que se vive en Estados Unidos y por qué personajes, porque no cree usted que fue un rumor que tirara cualquier cosa, que tirara cualquiera. Pam Bondi habló de que el ejército de Estados Unidos estaba tirando drones en ese momento. Este señor Duffy, que tiene que ver con las comunicaciones allá en Estados Unidos, publicó y aparte fue reposteado por la FAA de que estaban tumbando drones que estaban vinculados con el narco. Mi querido Jesús López Almejo, tocayo, profe Raí, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Querido Jesús, muy pendiente de lo que has estado justamente reflexionando, de lo que has estado compartiendo en tus diferentes redes sociales. Y me parece que es sin duda un tema pertinente, relevante y muy importante por la coyuntura que nos está tocando observar y vivir. Oye, tocayo, base en eso, empezando por ahí, la coyuntura. ¿Cómo entendemos pues este juego de información? En realidad, Estados Unidos está tan desorganizado que la gente de la FAA puede tomar una determinación así sin avisar a la Seguridad Nacional, sin avisar a la Casa Blanca. ¿Cómo vamos entendiendo este juego en el marco, como bien dices, de la coyuntura, del contexto que se vive en esta negociación con el TEMEC, con México, en esta disputa por los minerales? ¿Cómo le vamos dando forma, oye? Bueno, lo primero que hay que entender, querido Jesús, es que nos está tocando un gobierno que es abiertamente supremacista, racista, clasista y belicista. Todos estos elementos que acabo de mencionar nos lleva a otro ista, fascista, que se suele repetir de tiempo en tiempo. Y nos tocó en este tiempo. Ah, Pero además hay que ponerle el agravante de un presidente que encabeza ese gobierno fascista, un presidente delincuente. No porque lo esté descalificando yo, no porque lo esté adjetivando yo. La justicia estadounidense, el sistema legal estadounidense, condenó a Donald Trump por 34 delitos, tocayo, no por uno, por dos, 34 delitos. La única razón por la que este tipo no está en la cárcel es porque tiene un montón de dinero, tiene una fortuna personal muy grande y porque ganó la elección presidencial y es presidente de Estados Unidos. Entonces, partiendo de que es un criminal por 34 delitos, entonces, y además fascista, por 34 delitos, porque se puede ser criminal y no ser fascista, pues cometes un crimen, ¿no? Pero puedes no ser fascista, pero este es un criminal fascista con ese agravante. Y esto te habla del desprecio, primero, por la humanidad. Desprecio por la humanidad y, en segundo lugar, desprecio por el Estado de Derecho, tanto el derecho estadounidense como el derecho internacional. Y ya no es que nada más estemos en el nivel de las teorías de la conspiración, no es nada más que lo estamos presintiendo, no es nada más que lo estamos intuyendo, lo estamos viendo constantemente, de forma reiterada. Y aquí te viene otro agravante. El tipo es experto en comunicación política. Aunque tiene poco dedicándose a la comunicación política, tiene toda la vida siendo un showman, lo que significa que se sabe comunicar muy bien, por lo menos con su audiencia, y es capaz de lidiar bastante bien, no solamente con las mentiras, sino con el cúmulo récord de mentiras, capaz de distorsionar la realidad. Dicho de otra manera, es si de por sí a los políticos profesionales se les da muy bien, tocayo, eso de distorsionar la realidad, bueno,
para Donald Trump es el pan de cada día, la distorsión de la historia, la distorsión de la realidad. Por ponerte un ejemplo, dice que Canadá, México, Japón, Corea del Sur, todos se han aprovechado de la buena voluntad de Estados Unidos. Pues ¿en qué mundo vive, no? Dice que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Pues ¿en qué mundo vive? ¿En el mundo hollywoodense o en el mundo trompiano? El distorsionador profesional. Y esto es muy peligroso porque lejos de, o sea, si vas juntando todos estos elementos, un criminal que desprecia el derecho estadounidense, que desprecia el derecho internacional, que distorsiona las realidades, que vive disasociado de ello, esto es muy peligroso, es un caldo de cultivo bastante peligroso porque además es un señor que tiene el acceso a los secretos nucleares de Estados Unidos y en diversas ocasiones, en distintos discursos, ha hablado de la disponibilidad para utilizarlas. Pero por otro lado, estamos hablando también de alguien que con todos estos elementos y agravantes puede buscarse problemas siempre en condiciones asimétricas, pero siempre culpando al otro de los problemas que Estados Unidos generalmente inicia. Y bueno, pues tenemos una frontera de 3.200 kilómetros de largo y bastantes intereses en común. Y acá viene el otro asunto importante. Trump ya empezó a golpear a México diciendo que el Tratado de Libre Comercio pues es irrelevante para Estados Unidos, lo que es distorsión total de la realidad, tocayo, porque nada más para que te des una idea, tenemos un volumen comercial de unos 850.000 millones de dólares anuales. Nunca en la historia de la humanidad dos naciones habían tenido esos volúmenes de comercio traducidos en dinero. Nunca, ni Rusia con China, ni China con Japón, ni Japón con Corea, ni China con Irán, ni China con Europa, ni Europa con Estados Unidos, pero lo tiene México con Estados Unidos. México tiene un volumen comercial más grande con Estados Unidos que Francia, Italia, España, Alemania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Austria y Portugal, juntos puestos en una canasta. Ni todos ellos en bolita, decimos en México, comercian más con Estados Unidos que México. Y entonces tienes al distorsionador de la realidad profesional diciendo que el Tratado de Libre Comercio, que por cierto, metodológicamente hablando, nosotros le diríamos en las ciencias sociales que es una variable interviniente o una variable explicativa de esos volúmenes comerciales tan enormes, no solo la proximidad geográfica y no solo el hecho de que tengamos casi a 50 millones de personas de origen mexicano en Estados Unidos, no, el Tratado de Libre Comercio, es decir, la ingeniería comercial en el plano bilateral es lo que permite que efectivamente tengamos pues una gran relación con Estados Unidos en términos comerciales. Es cierto que buena parte de las empresas que exportan pues son de origen estadounidense o de capital compartido. En todo caso, el comercio es muy importante y es relevante gracias a la existencia de un tratado de libre comercio que tiene sus propios mecanismos de solución de controversias, que Trump se los quiere pasar por alto. Y aquí viene el remate. El remate es que en el año 2016, el Tratado de Libre Comercio ya viene desde 1994, se renegoció en 2016 y se estableció que se iba a renegociar en 2026. Trump firmó en 2018, digamos, la formalización de que aceptaban que ese Tratado de Libre Comercio estaba bien para Estados Unidos. México y Canadá aceptaron la llegada de López Obrador y acordaron que en 2010, en 2026, en 1 de julio, tocayo, porque entró en vigor este acuerdo renegociado el 1 de julio de 2020. Entonces, se acordó que para 2026, 1 de julio, se iba a renegociar. Y entonces tienes dos vías. Y aquí es donde yo encuentro, digamos, la explicación de lo que quiere hacer Trump. La primera vía es, si acepta, así como está, se le cambian dos o tres clausulitas en donde todos quedan cómodos y el tratado sigue y se vuelve a revisar hasta 2032. Y en 2032, o sea, si sigue la misma dinámica, se extiende hasta el 2048, pero se revisa en 2042. Y si la ruta es no, tocayo, los mecanismos del mismo tratado, los mecanismos de solución de controversias pacíficos, del mismo tratado que hasta los tribunales de todos los países están obligados a respetar. Por eso lo que diga Trump es irrelevante en ese sentido. Y por eso cuando nos ha amenazado de imponernos aranceles, solo lo hace con los productos que no forman parte del tratado, porque básicamente
nos protegen esos mecanismos de solución de controversias. Pero si la opción es sí, ya te dije la ruta y las temporalidades. Si la opción es no, entonces se tiene que estar renegociando cada año. Y en las negociaciones de cada año, 2026, 2027, 2028, todavía le tocaría a Trump. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Con el objetivo de que México mantenga su estabilidad económica en buena parte gracias a ese tratado, porque no se nos olvide que el 85% de nuestras exportaciones, o por lo menos lo que la balanza comercial bilateral cuenta como nuestras exportaciones, van a Estados Unidos. Entonces, lo que Trump está haciendo es que con esa finalidad de mantener la estabilidad en México y que no nos impongan aranceles si se acaba ese tratado y que cada año estaría renegociándose o revisándose por lo menos, pues sacarte ventaja en materia migratoria, sacarte ventaja en materia de minerales, sacarte ventaja en materia de seguridad y en lo que se le ocurra. Esas son las vías legales más o menos de estos soluciones. Y entonces ahí es donde vemos que todo combina, todo embona, porque finalmente un tipo ventajoso que además suele negociar, primero pegándote, castigándote y después diciendo que te libere el castigo si cedes más de lo que puedes ceder, entonces cambia la inercia. Pero entonces el tipo, sin tener que dar nada extra, sin tener que dar nada a cambio, lo único que da a cambio es que te deja de molestar discrecionalmente, porque de tiempo en tiempo va a seguir el acecho con el pretexto que sea para seguir sacando más ventajas que se traduzcan en lo que él dice, millones y millones y millones de dinero para los estadounidenses en la época dorada de Estados Unidos. Aunque si uno revisa, por ejemplo, el supermercado, te das cuenta que en promedio, tocayo, la vida antes de Trump y después de los aranceles de Trump es por lo menos 50% más caro en la canasta básica, 60% más cara en la renta de vivienda, y hasta 200% más cara en la compra de vivienda, lo cual hace prácticamente imposible. Y la inflación, aunque se maneja entre el 3,5 y el 4,5%, en la vida real ya ves, como la temperatura, ¿no? Está la temperatura de 24 grados y luego te preguntan, ¿y la sensación térmica? No, no, esa se siente como de 18. Bueno, pues igual, aunque la inflación esté trabajándose entre el 3,5 y el 4,5% relativamente alta pero controlada, la gente lo siente como de 7 u 8% o más. Entonces, no hay época dorada, no hay bienestar para la gente, sí hay bienestar para los millonarios que controlan, las corporaciones que controlan el gobierno de Estados Unidos, y lo cierto es que lo que acabamos de ver en El Paso, Texas, y México, y el bulo que sacaron es precisamente la de un presidente que tiene un problema enorme vinculado con los depredadores sexuales de su país. Él mismo aparece más de 5,000 veces. Una fiscal siendo cuestionada por el Congreso, el cual está exigiendo que se disculpe por no hacer el debido proceso en un trabajo de protección de las víctimas más que de protección a la red de pedófilos multimillonarios de Estados Unidos, incluido el presidente. Y entonces dice, oye, está pasando esto en El Paso, cerramos el espacio aéreo porque hay drones de narcotraficantes y después resulta pues que es un bulo, una mentira que se terminan inventando precisamente para desviar la atención y sacarse de presiones. Entonces, si no mejora la economía, es culpa de los narcos o culpa de los iraníes o culpa de Canadá que quiere hacer un acuerdo comercial con China o culpa de la misma China. Si no hay más seguridad y no combaten con suficiencia la drogadicción, es culpa de México, de Colombia, de Perú y quizás hasta de Ecuador. Es decir, siempre hay una salida elegante o vulgar, pero nunca asume la responsabilidad porque, bueno, la popularidad de este presidente y de su administración es cada vez más baja. Entonces ya no sabemos si eso es bueno o es malo, positivo o negativo en la relación con Estados Unidos, porque si es negativa, van a buscar la manera de, a través de cualquier justificación, poder agredir más a México para por lo menos decirle a su audiencia que están haciendo algo. Si es positiva, bueno, pues se van a reforzar más, se van a fortalecer más y lo peor que le puede pasar al planeta es que Trump retenga sus mayorías, aunque se ve muy complicado, no es imposible, en las elecciones de noviembre de 2026. Oye, esto que nos planteas de manera excelsa, Tocayo, es ahí donde nos topamos entonces con este gabinete sacado, parecería de, no quiero decir un manicomio, pero caray, con estas actitudes, Pam Bondi incluso se lo decía una legisladora, usted mintió porque usted está aquí y tendría que hablarnos con la verdad y nos está diciendo mentiras. Entonces,
esa capacidad de mentir para todo, ¿no? Porque hablamos de funcionarios perfectamente establecidos. La mentira como parte medular para sostenerse, la mentira hacia adentro, la mentira hacia afuera y la agresión constante. Es que primero la agresión constante es valga la redundancia, es una variable o un factor que se mantiene así porque genera réditos económicos. Porque además, tocayo, un sector que garantiza la gobernabilidad en Estados Unidos, como en otros países del mundo, es el ejército, las Fuerzas Armadas. Pero lo garantizan mejor las Fuerzas Armadas bien armadas. Claro, Y las Fuerzas Armadas bien armadas solo lo están en función de que el complejo militar industrial produzca, pero este solo produce si el gobierno les garantiza grandes y enormes y jugosos contratos, contratos leoninos. ¿Por qué decimos leoninos? Porque es dinero que recauda de los impuestos y es dinero que se recauda de las deudas emitiendo algunos instrumentos financieros el gobierno para, en lugar de distribuirlo en una política con enfoque social, con Trump se ha dado voraz, ya no te iba a decir estratégica y sistemáticamente, pero no, voraz y en tiempo récord y mucho más descuidado que en la época de Ronald Reagan, el saqueo de los recursos de los estadounidenses de a pie y el adelgazamiento del Estado benefactor, lo poco que quedaba de Estado benefactor en Estados Unidos con Trump, con esa Big Beautiful Bill, esa ley grandiosa y hermosa que decía que le perdona los impuestos a los millonarios más importantes de Estados Unidos, pero que le quita la protección, las estampitas y todo esto que le suele dar a la gente en condiciones de vulnerabilidad. No hablamos de indocumentados, ¿eh? Hablamos de ciudadanos de Estados Unidos, nacidos en Estados Unidos, con dos o tres generaciones adelante, a los que despojaron de beneficios que el Estado les proveía históricamente, incluso en tiempos de Reagan. Le sobrevivieron, digamos, al periodo neoliberal de Reagan. Trump lo ha hecho de manera voraz, de manera impresentable, y ha aceptado el subir hasta en 4 millones de millones, o sea, 4 billones o 4 trillion, que es una cantidad inmensa, la deuda de Estados Unidos que ya está en 38.4 billones o 38.4 millones de millones. Y tocayo, aquí lo más preocupante. Tú dijeras, bueno, se están endeudando, es un populista, porque esa gran deuda la va a reinvertir en la gente. Bueno, al menos tiene un tema social detrás. No, acaba de anunciar que va a duplicar el gasto militar. ¿Cómo se justifica el gasto militar? Si México está en paz, si Canadá no quiere guerra, si Europa dice, no nos iremos a la guerra contigo por Groenlandia, pero sí te aplicaríamos una bazuca comercial. Si Irán le ha dicho, oye, Trump, yo no quiero guerra, te voy a dar con todo, le voy a pegar a tus bases militares, pero si quieres, manda gente para que supervisen que no estamos enriqueciendo uranio, porque fue la demanda histórica, pero no nos hagamos la guerra. Luego entonces, si no hay quien quiera entrar en guerra con Estados Unidos, ¿cómo justifica el duplicar el gasto militar enorme, que ya de por sí es enorme, está en un billón, o sea, 1 trillion, 1 millón de millones, pero lo quiere duplicar por lo menos a 1.5 eh, millones de millones en los próximos 2 años y hasta llegar a 1.8 en los próximos 4 años, que ya no estaría él de presidente. Pero estamos hablando pues de una barbaridad, endeudamiento sistemático de Estados Unidos, aumento del gasto militar y sobre todo la exigencia para las industrias armamentistas de Estados Unidos, a las que de por sí le están dando jugosos contratos para que produzcan más armas. Y entonces, ¿cómo se justifica todo eso si no hay conflicto, tocayo? ¿Cómo se justifica todo eso si no hay un riesgo a la seguridad de Estados Unidos? Y por eso, pues es un insulto a la inteligencia de quienes más o menos tenemos leído y estudiado este tema, que luego se atreva a decir que Cuba es un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos o que lo era Venezuela, cuando son ellos los que están agrediendo de manera permanente a los vecinos y a los países del planeta. Oye, tocayo, y finalmente, ¿cómo ves la perspectiva con base en todo esto que nos estás planteando de lo que se viene con México en este tema
de los minerales, el tema del TEMEC, que particularmente ya nos explicabas qué conviene cada año, va a estar buscándole cambiarlo, todo eso. Pero ¿cómo ves tú el lado mexicano? ¿Cómo ves tú del lado mexicano en esa negociación? ¿Qué puede hacer México? Ya nos decías, Europa se lanza con una bazuca comercial. ¿Qué herramientas tiene México en este entorno de provocación, en este entorno de presiones? Y como sí está estipulado, creo que es el artículo 34.7 y el 34.3 del Tratado de Libre Comercio, para que veas que estoy haciendo mi chamba, documentándome para esta entrevista, mi querido tocayo, en donde todos los países, los tres países, Canadá, México y Estados Unidos, aceptan estos mecanismos de solución de controversias, y en estos está precisamente que si no se ponían de acuerdo para renovar en 2026, pues iban a hacerlo cada año. México lo que puede hacer, tocayo, es dejar de tener miedo, es decir, dejar la prudencia y pasar a la ofensiva, imponiendo aranceles en aquellos sectores, primero, cuyos productos no están amparados por el Tratado de Libre Comercio, pero sobre todo en aquellos sectores trompistas. Entre el gringo es ideologizado, pero más amor a la ideología es al dinero. Cuando le golpeas en la bolsa, no busque quién se la hizo, sino quién se la pague. Y quien se la hizo y quien se las tendría que pagar es el propio gobierno de Estados Unidos por meterse en tantos problemas. Decía una publicación reciente de CBS News que le ha estado tocando pagar por persona al estadounidense promedio hasta $1,000 más al año por los productos. Digo, si lo ves, son 336 millones de habitantes. ¿Sí me explico? 336 mil millones a la economía como tal. Los aranceles de Trump, la guerra arancelaria que Trump emprendió con los demás, termina haciéndole más daño al propio estadounidense de a pie que a los países a los que sancionan. Si los países logran buscar nuevos mercados, bueno, pues ya se la salvan un poco. En el caso nuestro estamos bastante vulnerables porque el 85% de nuestras mercancías van a Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer entonces? La primera estrategia es pasar a la ofensiva y ir contragolpeando, pero no todos los aranceles para todos los productos, sino para aquellos que no están protegidos por el tratado en los sectores, en los distritos trompistas, hacer un trabajo técnico de ver en dónde están ciertas empresas en distritos trompistas que más impactan a los distritos y estados trompistas, y ahí sobre eso. En segundo lugar, México, un error que yo veo desde la administración de López Obrador, que esto sí lo hacían muy bien los panistas y lo hicieron bien también los priistas, sobre todo Cedillo y Carlos Salinas, no Peña Nieto. La administración de Peña Nieto, tocayo, era una improvisación sobre improvisación. Pero luego llegó López Obrador y llega Claudia Sheinbaum y creo que lo hacen peor. El tema del cabildeo. Ellos están atendiendo la relación a la relación intergubernamental. Y eso es un gran error, porque Estados Unidos es un monstruo, tiene una economía 240 veces más grande que la tuya. O sea, si te aprieta, te ahorca. Pero entonces México tendría que combatir al gigante desde sus entrañas y buscar establecer relaciones con los amigos de México, cámaras de comercio, universidades, medios de comunicación que simpatizan con México o que por lo menos no son como Fox, que todo el tiempo trae una campaña de desgaste contra México, eh, y desarrollar campañas de relaciones públicas, tocayo querido, precisamente para mejorar la imagen de México frente a los estadounidenses, diciéndoles una y otra vez cuánto beneficia al estadounidense de a pie y al estadounidense promedio la relación con México. El tema de la seguridad, bueno, te duele, te asusta, entonces dile a tu gobierno que no siga armando a los grupos criminales. Y la segunda enmienda constitucional hace parte de esa gran responsabilidad, porque es más fácil tener acceso a un arma que emborracharte si tienes entre 18 y 21 años de edad. Y luego, en tercer lugar, el tema de decir, bueno, si quieren que se reduzca el problema de las drogas, hay que realizar campañas conjuntas para advertirle a la gente, a la adolescencia, a los jóvenes adultos o a los adultos jóvenes sobre los riesgos de las drogas, campañas, invertirle durísimo a las campañas contra las drogas, que creo que en México ha funcionado bastante bien, y socializar el tema de que hay una responsabilidad compartida, porque si logramos insertar en la mente de los estadounidenses votantes el que hay una responsabilidad compartida, este estereotipo que tienen del mexicano malvado que todo el tiempo está acechando a Estados Unidos se difumina un poco y ahí hay una mejor oportunidad
de poderle maniatar a un personaje que no tiene honorabilidad, que no respeta la institucionalidad, que siente un desprecio por el derecho y que permanentemente busca lucrar con el cargo que ahora posee Tocayo. Pero si México se sigue teniendo únicamente a la relación presidente-céntrico, nos van a comer, porque no basta tener una buena relación con el presidente o presidenta en turno. Se necesita rodearte de aliados, pero no aliados regionales. Ya hemos visto que cuando Estados Unidos quiere desplazar a un país, los aliados regionales se acobardan. Hay que ir por los aliados al interior de Estados Unidos y buscar los contrapesos en el Poder Judicial de Estados Unidos y en el Congreso de los Estados Unidos y en el sistema comunicativo y comercial de ese país. En los think tanks también. Mi querido tocayo, Jesús López Almejo, el profe Raí, como siempre un honor platicar contigo, amigo, y aprender de ti. Al contrario, gracias por esta entrevista y gracias por las reflexiones compartidas.